Muy buenas tardes con todos. Soy la doctora Rosana Mendoza Mesa, docente de la Universidad San Martín de Porres, en el capítulo de dermatología. El día de hoy vamos a ver la clase de urticaria y angioedema. Estamos hablando de un grupo de enfermedades llamadas enfermedades reactivas de la piel. Dentro de estas clases, además de la urticaria y el angioedema, vamos a ir desarrollando otras más dentro de este mismo grupo de enfermedades y en ellas vamos a ver la definición, epidemiología, patogénesis, etiología, cuáles son las manifestaciones clínicas de estas enfermedades, la clasificación en alguno de ellos, la histopatología, cómo es que llegamos al diagnóstico de la enfermedad, si es que necesitamos de algunos estudios complementarios para llegar al diagnóstico definitivo, el tratamiento, la conclusión y se presentan las fuentes de información. En relación a la urticaria, se define como un síndrome reaccional vascular de la piel y también vamos a ver que su manifestación a nivel de las mucosas es el angioedema. Esto se caracteriza a nivel de la piel por la aparición de lesiones tipo ronchas o llamado también abones evanescentes que se presentan de diversos tamaños. Estos cuadros pueden ser agudos o crónicos, el origen inmunológico, no inmunológico y muchas veces de tipo desconocido. Es un edema transitorio que compromete la dermis superficial. Decíamos que lo similar, pero que va a ocurrir a nivel de las mucosas, se denomina angioedema, que es un edema del tejido subcutáneo. También es un cuadro agudo, inestable, es circunscrito. Casi siempre la afectación puede ser a nivel de los párpados, labios, lóbulos de las orejas, incluso en genitales, la mucosa de la boca y ya en casos muy graves hasta la lengua y la laringe. Epidemiológicamente se estima que por lo menos un 15% de la población en general en algún momento se va a ver afectada de esta reacción, de esta urticaria, y que 6 de cada 10 pacientes son niños. Vamos a ver más adelante cuáles son los factores etiológicos que pueden condicionar esta reacción en la piel y uno de ellos, por ejemplo, es la parasitosis que con frecuencia se da en los niños y por eso que ellos también pueden presentar estos cuadros de urticaria. Entonces, tanto vamos a verlo en la consulta dermatológica pediátrica como en la consulta de adultos. El 50% de los pacientes solo van a desarrollar urticaria, mientras 40% exhiben urticaria y angioedema. Muchas veces esta manifestación de urticaria y angioedema lamentablemente nos puede llevar a un mal pronóstico de la enfermedad, ya que la duración del padecimiento sería mucho más prolongado. El 10% restante puede presentar únicamente angioedema. Entonces la mayor manifestación es a nivel de la piel, en menor porcentaje piel y mucosas, y solo mucosas es solo un 10%. Se dice que hay una relación entre hombres y mujeres de 2-1, pero no siempre esto puede suceder. En relación a la patogénesis, el sustrato anatomopatológico de estas lesiones es el edema que se va a producir por la extravasación del suero a nivel de la dermis. Si el edema se va a producir en la parte superficial, es lo que nosotros clínicamente vamos a ver como las ronchas o abones. Cuando esto se produce a nivel de la dermis profunda o hipodermis, se denomina angioedema. El más importante factor celular de estas diferentes formas de urticaria o angioedema es el mastocito. Este mastocito
que posee en su interior una serie de gránulos que contienen mediadores vasoactivos, los que tienen como órgano blanco los vasos sanguíneos. Al darse la liberación de estos gránulos, se produce cuando la inmunoglobulina E se une con receptores para esta inmunoglobulina E de alta afinidad sobre la superficie del mastocito y forman un complejo que va a desencadenar esta degranulación. Además, existe una variedad de estímulos inmunológicos y no inmunológicos. Entre aquellos que son inmunológicos está la unión con diferentes receptores de inmunoglobulina E por alergenos, de anticuerpos. Entre los no inmunológicos inclusive se pueden dar los opioides y la anafilotoxina C5A, el factor de células madres, y los neuropéptidos sustancia P. El mediador más importante viene a ser la histamina. Otros son el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 3, 4, 5, 6, 8 y 13, así como también el factor de estimulación de colonias tanto de macrófagos como granulocitos. Pueden darse también otros mediadores como son prostaglandinas y los leucotrienos. Se da diferentes mecanismos, tanto inmunológicos como no inmunológicos, en la presentación de este cuadro. Reacciones de hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 en los cuadros de mecanismos inmunológicos, y entre los mecanismos no inmunológicos se viene a dar una acción directamente de ciertas sustancias sobre el mastocito. Todas ellas van a producir la degranulación de este contenido de los mastocitos, y es lo que va a iniciar toda la cadena de reacción para la formación de estas rondas o abonas. Acá hay diferentes mecanismos que pueden hacer que el mastocito se empiece su degranulación liberando la histamina. La histamina va a dar una respuesta inflamatoria como vasodilatación de células inflamatorias, por ende se da el edema y finalmente todo el cuadro característico de la urticaria. Es importante que sepamos o tengamos en mente dentro de los factores etiológicos qué es lo que va a condicionar estos cuadros de urticaria, cuáles son los factores desencadenantes. Pueden ser alérgenos diversos y muy numerosos, puede ser, por ejemplo, medicamentos o drogas diferentes como tenemos en este cuadro, pueden ser estímulos físicos como el calor, la luz, el frío, la presión, vibración y hasta el agua, pueden ser una serie de anafilotoxinas que desencadenen todo este cuadro, pero también tenemos una serie de otros factores etiológicos que si bien no son tan frecuentes, pero debemos de tenerlos presentes en el momento que estamos tratando de buscar cuál fue el factor desencadenante del cuadro en determinado paciente. Vamos a ver las manifestaciones clínicas de la urticaria. Una vez más indicamos que la urticaria se caracteriza por brotes de abones o llamados ronchas o pápulas edematosas. Este abón puede ir formando ante la confluencia de estas lesiones que al comienzo pueden ser aisladas como vemos aquí, pero al ir juntándose todo ello o haciéndose más grave el cuadro, se van formando ya estas placas edematosas de color rojo o rosadas que tienden a palidecer por el centro debido al colapso de los vasos sanguíneos. Se localizan en cualquier parte de la superficie corporal. Casi siempre al inicio es una forma circular, pero en la medida que éstas se van haciendo confluentes, ya sus formas son geográficas y pueden abarcar grandes zonas de la superficie de la piel. Entonces, desde pocos milímetros como tamaño a varios centímetros de estas lesiones.
El número de lesiones es variable, la evolución, si bien el cuadro se puede instalar en pocos minutos, pero la característica es que estas lesiones brotan y desaparecen. Hay otros cuadros cuya manifestación es bastante similar, como la erupción urticariana superficial o erupción urticariana superficial y profunda, pero la característica en estas lesiones es que clínicamente se parece mucho a una roncha o abón, pero la evolución es que una vez que se instala el cuadro, estas ronchas no desaparecen. Entonces, en los cuadros de urticaria nosotros vamos a ver que característicamente, y si en el momento no lo vemos, es porque estas lesiones brotan y desaparecen en horas o minutos, pero de ahí vuelven a aparecer nuevamente. Síntoma principal, prurito, que si bien este es un síntoma bastante subjetivo, porque muchas veces los pacientes pueden sentir un leve prurito moderado, pero otros también un prurito muy intenso, pero siempre va acompañado en estos cuadros de urticaria. Cuando la afección ya se da a nivel de las mucosas, vemos el llamado angioedema. Y estos son estos pacientes que van a la consulta y mencionan que temprano, cuando se han levantado, han tenido una hinchazón en el labio o hinchazón en los párpados, y cuando llegan a la consulta ya no vemos esto, porque al igual que una urticaria, pueden estas aparecer y desaparecer en cuestión de horas. La característica de estas placas edematosas de bordes no muy bien definidos es esa coloración rosada o de repente el color de la piel, el tamaño también pueden ser desde pequeñas, pero muy rápidamente van progresando a mayores tamaños. La localización en cualquier zona de las mucosas, pero frecuentemente lo vamos a ver a nivel de los labios, a nivel de los párpados, sin que signifique que no va a haber en otros sitios, puede haber hasta a nivel de la lengua y genitales. Entonces la instalación de estas lesiones es en horas, suelen tardar algunas horas en desaparecer, por eso es que también la característica clínica es muy similar a lo que se da a nivel de la piel. No solo esto, también pueden ir acompañados de síntomas gastrointestinales, de repente respiratorios, y las formas más graves cuando se da este edema a nivel de la laringe o si hay alguna manifestación cardiovascular. Acá vemos algunas imágenes del llamado dermografismo. Como les mencionaba, muchas veces el paciente llega a la consulta mencionándonos que antes, cuando se levantaron, tenían las ronchas en el cuerpo y llegan a la consulta o ya les tocó el momento de la visita médica y nos damos con la sorpresa que no hay ninguna lesión. Entonces, una forma de nosotros evidenciar que realmente estos pacientes están con un cuadro de urticaria es hacer una presión con algún objeto de punta roma, haciendo cierta presión que no sea ni muy fuerte ni muy suave, porque si es muy suave no vamos a obtener mayor respuesta en la piel y obviamente si es que es muy fuerte vamos a lastimar esa piel. Entonces, al hacer la presión de la forma como nosotros hagamos, se van a empezar a formar las ronchas o abones. Si es de manera lineal, la forma será lineal de la roncha, como en este caso que se escribió urticaria facticia, ¿no? En estos otros casos, o ya las formas que de repente este paciente se estuvo rascando por el síntoma de prurito asociado y de la manera como la persona se produjo el rascado, ahí está la aparición de las ronchas o abones en su piel. Cuando vemos la clasificación de las urticarias, las formas más comunes de la urticaria, esos brotes diarios, intermitentes, que se puede
clasificar en las formas agudas cuando los brotes son inferiores a 6 semanas, pero también hay formas crónicas cuando la duración de esta urticaria supera las 6 semanas. Les mencioné que hay diferentes factores etiológicos desencadenantes de la enfermedad, como puede ser el dermografismo, cuando hacemos presión en la misma piel, una urticaria por presión, ejemplo, en aquellas personas que pueden tener las medias muy ajustadas, donde hace presión el elástico se puede formar, inclusive en el mismo pantalón o la correa, quiere decir en la cintura, la mayor aparición de sus ronchas o abones. Pueden ser las formas colinérgicas de la urticaria, que es la segunda forma más frecuente. El estímulo va a condicionar la variación de temperatura corporal, como frío, calor, sol, al haber hecho algún ejercicio e inclusive ante un estrés emocional. Acá las pápulas pueden ser mucho más pequeñas y casi siempre de una distribución simétrica. Pueden haber urticarias por contacto, ya sea alimentos, plantas, fármacos. No es lo frecuente, pero se puede dar hasta el pelo de animales, polen o al contacto con el látex. Los angioedemas, que ya es la reacción a nivel de las mucosas, y una urticaria vasculítica, las lesiones cutáneas que parecen una urticaria, duran más de 24 horas, pero histológicamente ya tiene una apariencia como si fuera un cuadro de vasculitis. Otra clasificación para que podamos ver estos cuadros de urticaria, las formas agudas, cómo es que nosotros vamos a diferenciar la urticaria física u otros tipos de urticaria. Si bien los factores etiológicos que he mencionado son los más frecuentes, pero también hay una serie de enfermedades que pueden estar relacionados a cuadros urticarianos, como por ejemplo una urticaria pigmentosa o llamada también mastocitosis, la urticaria vasculítica, una urticaria al frío, que ya es más un componente de tipo genético hereditario familiar. También están asociados con algunos síndromes, como el síndrome de Munckel-Wells, estas urticarias con ronchas bastante recurrentes, y acá también otros síndromes que lo podemos leer y tenerlos presentes para tratar de buscar sobre todo aquellos casos en los cuales la cronicidad se hace muy prolongado del cuadro clínico y nos es difícil controlarlo con alguna medicación. En la histopatología no es lo frecuente que nosotros los dermatólogos hagamos biopsias cutáneas de cuadros de urticaria, excepto en los casos en los cuales vamos a ver que estos cuadros se hacen muy prolongados y tenemos que buscar algún diagnóstico diferencial con esta urticaria. Pero para tener presente, en relación a la histopatología a nivel de la epidermis, mayormente no se van a dar cambios histológicos, los cambios se van a dar a nivel de la dermis. Los haces de colágeno van a estar mucho más separados los unos con los otros, y también vamos a ver que el infiltrado inflamatorio que están entre estos haces de colágeno básicamente son eosinófilos, pueden haber mastocitos, basófilos y neutrófilos esparcidos, pero la célula inflamatoria principal son los eosinófilos. La inmunofluorescencia directa de ronchas puede mostrar el depósito de inmunoglobulinas, complemento C3 dentro de los vasos sanguíneos, pero no siempre es un hallazgo específico del cuadro. Entonces, cuando nosotros
queremos hacer el diagnóstico, básicamente es un diagnóstico clínico caracterizado por la formación de estas ronchas o abones que aparecen rápidamente y que desaparecen en cuestión de minutos u horas. Los estudios para buscar la etiología entonces van a estar basados en datos que nos van a brindar el paciente en relación a algunas enfermedades o ante la sospecha de algún factor etiológico que tengamos en mente en el momento. Algunos protocolos para el estudio de la urticaria, es una historia completa, tenemos que ver definitivamente cómo se comporta el cuadro, si es que es a nivel de la piel, si es que es a nivel de las mucosas, si esto tiene una duración mayor o menor a 6 semanas para también no solo hacer el estudio, sino empezar con algún tratamiento, el estudio de factores etiológicos que no del todo van a ser visibles en el momento, sino que tenemos que ir mucho más allá de nuestra investigación de las formas frecuentes como factores etiológicos para poder llegar al detonante o desencadenante de la enfermedad. Y de igual forma, el estudio del angioedema, saber si estos son cuadros agudos o cuadros crónicos, saber si es que esto ya es parte de algún cuadro o algún síndrome asociado a esta enfermedad, de repente por ahí alguna historia familiar de estos cuadros de angioedema que nos va a llevar a hacer estudios especiales en estos pacientes. Los estudios complementarios más frecuentes en sus formas agudas, por ejemplo, podemos solicitar un hemograma completo, una velocidad de sedimentación para ver si es que guarda relación con alguna infección asociada a esta urticaria. En algunos pacientes podemos encontrar valores de repente bajos de hierro, vitamina B12. Lo más frecuente, sobre todo en niños, es estudiar, a solicitar a su vez del hemograma, sobre todo si vemos que los eosinófilos están aumentados, solicitar un examen parasitológico seriado por la frecuencia de estas parasitosis intestinales en niños. Una vez que tratamos la parasitosis intestinal, desaparece el cuadro de urticaria. Ya algunas otras pruebas más específicas dependiendo de el tipo de urticaria que pueda presentar el paciente. El tratamiento de elección es encontrar primero la causa y eliminarla, porque por más que le demos tratamientos y que pueden ser estos muy prolongados, lamentablemente el cuadro va a continuar en la medida que no hayamos eliminado la causa específicamente. La historia clínica es muy importante porque eso nos va a llevar a poder determinar cuál es el factor desencadenante en estos pacientes y si sospechamos de alguno de ellos, nos podemos ayudar de los exámenes auxiliares. Muchos pacientes con ronchas mejoran rápidamente a pesar de no encontrar la causa, porque de repente en ese tratamiento que ya hemos instalado básico en estos cuadros de urticaria o angioedema, ya hemos desaparecido el factor desencadenante. Podemos utilizar desde antihistamínicos, podemos siempre evitar cualquier tipo de fármaco porque son factores desencadenantes también de estos cuadros de urticaria o angioedema. Y tenemos también que tener mucho cuidado para no estar tampoco prometiendo la cura a través de el realizar test de alergia, porque muchas veces estos test de alergia nos puede llamar a ver mayores factores desencadenantes de esto, pero no necesariamente el que desencadenó el cuadro en ese momento. La terapia de primera línea
Siempre son los antihistamínicos, pueden ser desde primera generación, como los H1 que producen sedación, y esos son bastante importantes en esos cuadros donde la urticaria produce prurito muy intenso. Los de segunda generación, que no son sedantes, pero que tienen efectos antiinflamatorios, también nos van a ayudar en estos cuadros. La terapia de segunda línea, cuando esta urticaria no es controlada por la terapia de primera línea, son los corticoides, dentro de ellos la prednisona, metilprednisolona, los más usados, y la mayoría de veces hay una asociación de la terapia de primera línea con la segunda línea. La tercera línea ya son aquellos cuadros de urticaria donde son cuadros crónicos, son cuadros más recalcitrantes, muy recurrentes, donde tenemos que ya utilizar otras formas de tratamiento, casi siempre las urticarias crónicas autoinmunes que de repente van a necesitar ciclosporina, la ciclofosfamida, metrotexate, de repente inmunoglobulinas endovenosos hasta plasmaféresis, colchicina o dapsona. Otras terapias, el uso de la fototerapia con rayos ultravioleta, asociados estos a soralenos, y ahora último el uso de productos biológicos tipo omalizumab, que los cuales nos pueden traer bastante alivios en los pacientes con cuadros crónicos de urticaria. Entonces acá vemos la relación de antihistamínicos, los más utilizados pueden ser los de primera línea, una clorfenamina, que son más sedantes, segunda línea la loratadina, la cetiricina, los de última generación como una levocetiricina, una desloratadina, pero también se ha visto que la rupatadina tiene bastantes efectos muy adecuados en estos pacientes. Vemos la dosis que van a utilizar tanto en adultos como en niños. Para concluir, este cuadro de urticaria es una de las formas de dermatosis más frecuentes en la consulta dermatológica. Pueden ser clasificadas en base a la duración, a la frecuencia, a las causas desencadenantes de este cuadro. De todos los procedimientos diagnósticos, lo más importante es obtener a través de la historia clínica ese dato principal que nos va a llevar a poder obtener el factor desencadenante del cuadro. Si bien el tratamiento principal es iniciar con antihistamínicos, pero también pueden ir asociados con la corticoterapia para disminuir el tiempo de duración de estos cuadros. Pero tengamos cuidado porque tampoco se pueden utilizar por mucho tiempo. Dentro de este grupo de enfermedades que son enfermedades que van a estar característicamente desencadenadas por diversos factores etiológicos, tenemos también al eritema multiforme. El eritema multiforme es una enfermedad aguda de la piel y de las mucosas de naturaleza inmunológica, pero que tiene una característica principal. La característica es la formación de estas lesiones en forma de diana o círculos concéntricos que puede manifestarse como lesiones eritematosas, lesiones ampollares, vesiculares y hasta lesiones purpúricas. Este padecimiento, que puede ser tanto a nivel de piel como mucosas, las formas agudas casi siempre son variantes autolimitadas, son leves, pero lamentablemente hay formas mayores de este eritema multiforme que ya son formas bastante
graves, fulminantes, progresivas, inclusive que pueden producir necrosis a nivel de piel y mucosas. Entonces tenemos dos variantes, las formas menores del eritema multiforme y la forma mayor de este eritema multiforme. Epidemiológicamente, la edad de aparición de esta entidad puede ser a cualquier edad, pueden ser desde muy jóvenes o también personas de la tercera edad, pero casi siempre lo más frecuente es que nosotros veamos estos cuadros entre la segunda y tercera décadas de la vida. La relación hombre-mujer en relación a su presentación puede ser de 3 a 2, de 2 a 1, no es muy significativo estos datos, tampoco suele haber mucha predilección racial y la incidencia de este eritema multiforme mayor es de 0.8 a 6 por millón al año. Como es una enfermedad de tipo reactiva, entonces también vamos a ver que los factores etiológicos pueden ser una gran relación de ellos, como vemos aquí, factores virales, infecciones bacterianas, infecciones como por hongos superficiales o profundos, infecciones por protozoos. Pero las causas farmacológicas del eritema multiforme viene a ser el primer factor etiológico que debemos de tener en mente cuando hayamos diagnosticado el eritema multiforme. Y acá también tenemos una amplia relación de estos fármacos que van a desencadenar este cuadro de eritema multiforme. A la cabeza debemos de tener en mente los antibióticos tipo penicilinas, de repente también tener presentes los anticonvulsivantes tipo carbamazepina, el fenobarbital, la fenitoína, también los antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos que con frecuencia los pacientes suelen consumir sin ninguna receta médica. En relación a la patogenia, se da una reacción de hipersensibilidad a un antígeno, principalmente fármacos o agentes microbianos. Puede haber una reacción tipo 3 mediada por inmunocomplejos o una reacción de tipo 4 mediada por células como linfocitos T. Clínicamente, en relación al eritema multiforme menor, se va a iniciar con manifestaciones prodrómicas, quiere decir síntomas que va a tener el paciente, puede referir o puede manifestar un malestar general, no muy severo, no muy intenso, como si fuera un proceso infeccioso en general, 24 o 72 horas antes de la aparición de las lesiones. Puede haber un poco de fiebre o una sensación de alza térmica no cuantificada, dolor de garganta y la aparición posterior de las lesiones que se caracterizan por la aparición de máculas eritematosas, pápulas edematosas, pueden haber vesículas, ampollas y hasta lesiones purpúricas. La localización, estas pueden aparecer desde el dorso de manos, a nivel de antebrazos, pies, tobillos y avanzar progresivamente, pero algo que nos va a ayudar a poder diferenciar de otros cuadros es la característica de aparición de lesiones a nivel de palmas y plantas. No todas las enfermedades dermatológicas tienen su manifestación a nivel de palmas y plantas y eso es lo que nos puede ayudar a poder llegar a un diagnóstico clínicamente. Esto es muy importante en relación a lo que es la configuración o a la forma de las lesiones en este eritema multiforme. Como había mencionado, la aparición de estas lesiones que van
teniendo una característica en escarapela, a círculos concéntricos o anulares o una imagen en diana. Estas pueden ser también imágenes en tiro al blanco. El color, una coloración rojiza o violácea. Lesiones cutáneas casi siempre son lesiones simétricas, acrales y centrípetas, y el síntoma asociado puede haber prurito, pero básicamente hay una sensación de ardor en la piel cuando se presenta este cuadro. Vemos algunas imágenes con esta característica clínica en relación a su forma, como círculos concéntricos de este cuadro de eritema multiforme menor. Vemos desde lesiones eritematosas, algunas lesiones microvesiculares. En estas lesiones, en la parte central más pigmentada, la periferia más clara, y ya la parte más externa nuevamente viene a ser más rojiza. Y eso es lo que les mencionaba, la característica de la aparición de estas lesiones a nivel de palmas y plantas, que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico clínicamente. Cuando hablamos del eritema multiforme mayor, este se va a iniciar con manifestaciones prodrómicas intensas o muy intensas. El paciente manifiesta fiebre, mayor dolor de garganta, tos, mucho dolor muscular, dolores articulares, un malestar general intenso. Cuando estas lesiones no solo se manifiestan a nivel de la piel, sino a nivel de las mucosas, vamos a ver un ampollamiento, sobre todo de los orificios naturales. Por ejemplo, en el globo ocular rápidamente se va a cubrir de un exudado costroso, adherente, puede producir un cuadro de conjuntivitis, pueden haber atrofias esclerosantes que, dependiendo de la magnitud del cuadro y obviamente si no instalamos un tratamiento rápidamente, puede llevar inclusive a la ceguera. A nivel de la mucosa oral y labial, también la formación de ampollas erosivas, fisurarias. Estas son dolorosas, va a haber un exudado de un material adherente, pegajoso, que impide la apertura de la boca. Keilitis, estomatitis también van a ir acompañando a estos cuadros. Esto puede ser muy severo, por lo que también hay compromiso a nivel genitourinario, produciendo una vulvitis, una balanitis, pero también manifestaciones a nivel de mucosa de faringe, de laringe. Entonces el eritema multiforme ya es un cuadro muy severo, este eritema multiforme mayor de la misma enfermedad, donde el compromiso no solo es a nivel de las mucosas con la característica propia del eritema multiforme menor, sino también el compromiso a nivel de las mucosas, como la mucosa oral, en este caso la formación de estas costras hemorrágicas, lesiones erosivas en la mucosa labial o internamente a nivel de la lengua o dentro de la cavidad oral, como vemos en este paciente. Entonces, estas formas muy graves, muy severas del eritema multiforme se denomina síndrome de Stevens-Johnson. Es una variante de este eritema multiforme. En su forma grave es potencialmente fatal, con una mortalidad del 5%. En estos pacientes se produce un síndrome de hipersensibilidad, se da una reacción antígeno-anticuerpo que lamentablemente produce una necrosis de los epitelios cutáneos y mucosos. Se caracteriza entonces por la aparición de estas lesiones eritematosas, ampollares, vesiculares al inicio, posteriormente ampollas que pueden producir zonas erosivas, hemorrágicas, sobre todo de las mucosas. Clínicamente el compromiso se va a dar a nivel de básicamente de las mucosas,
pero sobre todo tener la consideración que es un 10% de la superficie corporal. Menor al 10% de la superficie corporal. Entonces, aparición de lesiones a nivel de mucosa oral, del globo ocular, de genitales, el compromiso de ocular puede producir estas blefaritis, epíforas, el ojo seco. Hay una serie de alteraciones que también se va a producir en el ojo, por lo que el compromiso va a ser muy severo en estos pacientes. Por ejemplo, el caso de este paciente con un síndrome de Stevens-Johnson, esa es la apariencia que va a tener estos pacientes, como si fuera un gran quemado, y como tal también vamos a instalar un tratamiento, no solo el compromiso a nivel de las mucosas, como vemos en estas imágenes, sino también el compromiso se da a nivel de la superficie de la piel. Algunas complicaciones, hemos dicho que esto es un cuadro bastante severo, puede producir hasta la muerte en estos pacientes. Las complicaciones por pérdida de líquidos corporales, el shock hipovolémico que se va a producir en ellos, puede haber también compromiso de órganos internos, una inflamación del corazón, pulmón, riñones e hígado, y el daño que se va a dar también a nivel de la piel. El diagnóstico del eritema multiforme, dentro de sus formas menores, cuando queremos hacerle una biopsia de piel, vamos a encontrar en el eritema multiforme menor una dermatitis de interfase de tipo vacuolar, que significa que en las capas basales a nivel de la epidermis se va a producir una necrosis de estos queratinocitos basales, siempre acompañados de un infiltrado de linfocitos, histiocitos alrededor de los vasos sanguíneos, también acompañados de eritrocitos que están extravasados. Dependiendo de la gravedad de esta necrosis de queratinocitos va aumentando, pero también el edema se va a dar tanto dentro del queratinocito como alrededor de los queratinocitos, y por eso es que vemos la vesiculación o ampollamiento de la piel. Y esto es mucho más severo en los cuadros de eritema multiforme mayor, donde va a haber una necrosis a nivel subepidermal. Básicamente el techo de la ampolla es esa necrosis de queratinocitos con células inflamatorias también que van acompañando a toda esta reacción. En el síndrome Stevens-Johnson, esta necrosis de los queratinocitos ya es muy severa, ya masiva, casi no vamos a encontrar ningún queratinocito indemne cuando hacemos una biopsia de piel en estos pacientes. Entonces, en la histopatología, si bien podemos ver algunas zonas de necrosis, pero cuando se trata ya de cuadros muy severos, como vamos a ver más adelante, esta necrosis epidérmica se va dando progresivamente. Ya hay zonas donde no se ven queratinocitos, básicamente son zonas eosinófilas, donde es como una huella de lo que hubo el queratinocito inicialmente, y por ende se van formando estas zonas de vesiculación o ampollamiento. Cuando hablamos de tratamiento en el eritema multiforme menor, pueden ser desde sintomáticos, dependiendo si el paciente manifiesta prurito, le daremos un antihistamínico, el uso de corticoides tópicos en las zonas más localizadas.
Antiguamente se creía que el factor detonante, el único factor detonante de esta enfermedad era el herpes virus, pero sabemos que esto se da una serie de factores desencadenantes, los cuales debemos de tener presentes. Pero si fuera el caso del herpes, tendríamos que dar un tratamiento de aciclovir, sobre todo cuando están asociados a cuadros recidivantes de la misma enfermedad con esta asociación del herpes virus. Las formas de eritema multiforme mayor, la corticoterapia nos va a ayudar mucho, pero esto tiene que ser por un corto tiempo. En las formas del síndrome de Stevens-Johnson, que ya son las formas más severas, fatales de la enfermedad, a este paciente se le ingresa a una unidad de cuidados intensivos o a una unidad de quemados y como tal se le va a tratar. Se tiene que identificar definitivamente el condicionante de esta reacción, que acá lo pongo a la cabeza, son fármacos, y obviamente retirarlo para poder controlar la enfermedad. Vamos a corregir todo lo que es el desorden hidroelectrolítico, vamos a instalar una terapia de corticoides, si bien esto es algo controversial para cuando nosotros leamos diferentes literaturas, pero en la práctica es lo que va a salvar al paciente, sobre todo en las primeras horas de instalado el cuadro, y rápidamente y en forma progresiva debemos de ir disminuyendo la dosis para retirar el fármaco, porque por el contrario puede traer efectos secundarios. En algunos casos, si bien los corticoides sistémicos ya no van a poder hacer el efecto deseado, tenemos que utilizar ciclosporinas o de repente plasmaféresis, inmunoglobulinas para el tratamiento respectivo. Entonces, en relación a este eritema multiforme, sabemos que es una reacción inflamatoria de la piel clínica e histológicamente con una característica especial de aparición brusca, de curso autolimitado en sus formas menores, pero que en las formas mayores van progresivamente avanzando. La sintomatología y la aparición de las lesiones a nivel de la piel, a veces también a nivel de piel y mucosas en las formas mayores, pero cuando se trata de formas muy graves, muy severas, básicamente el compromiso va a ser mayor a nivel de las mucosas. Si son las formas menores, la aparición del cuadro clínico con una localización bastante simétrica y puede haber tendencias recidivas. En las formas más severas, que es el síndrome de Stevens-Johnson, y posteriormente vamos a ver la necrolisis epidérmica tóxica, aquí ya hay una reacción bastante severa donde se va a dar una necrosis muy extensa en el síndrome de Stevens-Johnson y una necrosis masiva en la necrolisis epidérmica tóxica. Ambas tienen una alta morbilidad y mortalidad. Gracias.